Si eras un plebeyo cansado de las desigualdades de vivir en Roma, quédate aquí, porque ahora analizaremos cómo conseguiste tu victoria. Lo lograste a mediados del siglo V a.C., por medio de constantes agitaciones. Al parecer, tu senado te escuchó, y tú le diste el poder por un año a 10 patricios, para que ellos crearan leyes a favor de la igualdad entre todos. Pero ya sabemos cómo eran, ambiciosos al poder. Ellos se quedaron por un año más, donde elaboraron las 2 últimas tablas injustas. Pero no te preocupes, porque tus futuras generaciones lograron su derogación. Tu iniciativa fue importante, porque gracias a esta se dieron cuenta que las leyes no deben de estar ligadas a lo sagrado. Tu primer código legal fue escrito en 12 tablas de madera. Se basaron en 3 principios: la salvaguarda del patrimonio, la autoridad del pater familias y la fijación de castigos hacia los infractores. Los efectos fueron que lograste obtener que el derecho sea público y común. También obtuviste derecho a ser elegido y la igualdad religiosa. Vaya, esos patricios ya no podrán monopolizar las leyes. Pero espera, si no quieres que se sigan aprovechando de tu ignorancia, continúa con el video. Mi nombre es Sebastián Paz y yo voy a explicar las tablas 1, 2 y 3, que básicamente son procesos judiciales mediante el cual los ciudadanos romanos podían ejercer su defensa ante la ley. Esta inicialmente consistía en 4 leyes de acción, 2 declarativas y 2 ejecutivas. Entre las declarativas tenemos la acción por apuesta y la acción por petición de un juez, que trata de un proceso que comienza con los pontífices, pasando por un magistrado y terminando por un juez. Y en las 2 ejecutivas tenemos la acción por aprehensión corporal y acción por toma de prenda o embargo, que trata básicamente en la venganza privada, la cual permite recuperar lo debido. Esa sería básicamente la explicación de las 3 primeras tablas. Las tablas 4 y 5 nos hablan sobre el derecho de familia y sucesiones. Regulan normas relativas a la tutela de menores de edad no sujetos a la patria potestad, al haber muerto su padre, o normas relativas a la curatela, para administrar los bienes de aquellas personas pródigos, enfermas mentales o discapacitados. También había normas para tutelar a las mujeres solteras, quien una vez fallecido el padre, pues quedaba a cargo de uno de sus familiares. En estas tablas, por primera vez, se limitaba legalmente el poder absoluto del padre de familia, que era el pater familias. En relación con la mujer, se estableció el divorcio a favor de la mujer. Era cuando una mujer pues se salía durante 3 días de la casa conyugal para este fin. Y también cuando los padres vendían 3 veces a su hijo, pues perdía la patria potestad de estos y estos quedaban emancipados. En lo que son sucesiones, pues se prefería la sucesión testada en relación a la sucesión intestada. Si la sucesión pues era intestada, se establecía como primeros herederos a los herederos sui, que en este caso eran los hijos, y a la esposa también se le consideraba como una hija. Si no había herederos sui, pues se les daba la herencia a familiares cercanos del fallecido. Y si no había estos herederos cercanos, pues se le daba la herencia a los gentiles o a aquellas personas que llevaran el mismo apellido o, como dice, el gens del fallecido. Ahora vamos a analizar la tabla 6 y la tabla 7. Estas 2 tablas van a contener los negocios jurídicos de la época, que vendrían a ser los derechos de obligaciones y los derechos reales. Vamos a hablar ahora sobre los derechos de obligaciones. Estos regulaban lo que vendría a ser el negocio jurídico del nexo, el cual consistía en el que el deudor asumía la obligación de hacer la prestación al acreedor, pero en caso de incumplir quedaría sometido a la potestad del acreedor sin necesidad de una sentencia judicial. Todo lo contrario sucedía en la stipulatio sponsi, en la que el deudor asumía la obligación de hacer la prestación al acreedor, pero en un caso de incumplimiento el acreedor podría ejercitar una acción judicial para así obtener una sentencia tras él. Los derechos reales
regularían lo que vendría a ser la emancipatio y lo injurissetio. El primero consistía en realizar el negocio jurídico ante un libripensis, que era el que sostenía la balanza, además de 5 testigos que tenían que ser ciudadanos romanos, hombres y mayores de edad. Y el injurissetio era el que realizaba ante el pretor, que actuaba como el actual notario. Además de que estos negocios jurídicos hacían posible la transmisión de la propiedad de la res mancipi, que eran los medios de producción, que vendría a ser capital, trabajo, fincas, etc. Además de que estos negocios estaban rodeados de solemnidades. Si uno quería pasar todas sus propiedades, no bastaba con el mero contrato de compraventa, sino que sí o sí tenía que realizar una de estas dos acciones. La usucapio consistía en la adquisición de la propiedad de buena fe por el paso del tiempo y con justo título, 2 años para bienes inmuebles y 1 año para bienes muebles, además de que la tabla 7 también contendría normas relativas a relaciones de vecindad entre fincas colindantes. Bien, ahora vamos a hablar de las tablas 8 y 9, las que vienen a ser las tablas del derecho público, es decir, el derecho penal en la época. La tabla 8 se encarga de la diferenciación entre el derecho público y el derecho privado. El derecho público se encarga de delitos como el crímina, que son atentados contra el pueblo romano. Esta podía ser castigada con pena de capital o en caso exilio. También se encargaba de delitos como lo es el parricidium o homicidio. Esto, tanto en caso de derecho público como en caso de derecho privado, vendría a ser castigado con la ley de Taylor, en lo que actualmente se diría ojo por ojo, diente por diente. Ya para el derecho privado eran los casos de delicta, quienes eran casos con mucho menos gravedad de lo que vendrían a ser el derecho público. Ya la tabla 9 nos indicaba la prohibición de concesión de privilegios, lo que significaba que cualquier ciudadano era igual ante la ley. La ley número 10. O derecho sagrado. No debemos confundirla con el derecho divino o derecho religioso. ¿Por qué? Porque el derecho sagrado viene de la palabra sacro, que se va a referir más que todo a algo honorable, a algo inmortalizable. En este caso, el respeto por los muertos y los honores póstumos. La tabla número 10 estableció leyes que garantizaran el respeto por las tumbas. Además, estas reglas fueron diseñadas exactamente para evitar que las tumbas fueran profanadas por enemigos políticos del difunto o por posibles ladrones. Esta ley recalcaba que no se podía incinerar a los muertos dentro de la misma ciudad, ya que esto afectaría la salud pública de los ciudadanos. Además, esto ayudó a que se evitaran posibles incendios. También promulgaba que las mujeres no podían estar llorando mucho, no podían hacer mucho alboroto y que este entierro no se podía promover más de solamente una vez. No podían estar 7 días ni 8 días. Y esto vamos a decir que ayudaba mucho al orden social y sobre todo al orden público al momento de enterrar a sus muertos. Ya para culminar, yo les voy a hablar acerca de la tabla 11 y de la tabla 12, quienes darán respaldo a lo que es la prohibición de contraer matrimonios mixtos. Como se sabe, estaba prohibido contraer matrimonio entre los patricios y los plebeyos. Es por ello que gracias a Cayo Canuleyo se presenta la ley Canuleya que logra abolir esta prohibición de matrimonio. Este fue dado y conocido como un derecho público debido a que los patricios, cuando se manifestaba alguna ley o se presentaba, este era interpretado de la forma de que ellos pudiera beneficiarles. Es por eso de que esta ley trajo consigo mucha igualdad. También fue un derecho común debido a que esta ley fue implementada tanto a patricios como a plebeyos. Ambos tenían que acatar esta ley o esta norma. De esta forma, ambos lograron y gozaron de un gran prestigio y una ley que era lo que ansiaban y buscaban los plebeyos.